¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Delitos y Expedientes. Hoy, un programa especial y de esta manera presentamos el tema del día. Un juez cuestionado. Juan Pablo Chirinos es el juez de ejecución penal, pero actualmente está suspendido en sus funciones, justamente por mal desempeño de sus funciones. La causa parece encaminarse a un jury, siempre y cuando el procurador Jorge Crespo sostenga esta acusación. Se lo acusa en dos casos de dejar en libertad a dos internos que terminaron asesinando a personas. Uno de los casos es el de Ramón Geldrés, que fue beneficiado por salidas transitorias y terminó asesinando a un comerciante en Cipolletti. Estamos hablando de Claudio Araya. Y también Jonathan Luna, que aprovechando una salida transitoria, la primera salida transitoria, se fugó y un año y medio más tarde terminó asesinando a la adolescente Micaela Ortega. Tenía 13 años, en Bahía Blanca. ¿De quién es la culpa? Preguntamos todos. ¿Es la culpa acaso del juez Juan Pablo Chirinos? ¿O es la culpa del propio sistema carcelario que no funciona? Hoy tendremos una entrevista exclusiva, un mano a mano en el piso con el juez suspendido Juan Pablo Chirinos. Lo decimos, las peleas a la salida de los boliches pasaron, van a pasar y seguirán pasando seguramente. Y en este caso en Bariloche sucedía lo siguiente. Esta es una discusión que en este caso ve algún tumulto el operador del 911 en las cámaras de seguridad y allí distingue que se están peleando varias personas. En realidad, este hombre de camisa se había andado portando mal con una chica aparentemente y es allí donde terminan deteniéndolo, pero de muy mala manera. Son varias personas contra él y en el fondo vemos como ya hay una persona reducida. Es una situación muy delicada. Inclusive hay una mujer que está tratando de controlar la situación porque es una guardia de seguridad, aparentemente, de un servicio personal de seguridad. Y allí vemos otro hombre también como lo reduce, pero no son efectivos policiales. Allí vemos cómo la situación se va de las manos. Y mejor dicho, se va a las manos. Ante esta situación tan delicada, allí vemos a la persona reducida en el fondo y a este hombre, importantes dimensiones, es un hombre que cuesta agarrarlo entre varias personas. Y allí finalmente terminan detenidos estos dos hombres. ¿Lesionados? Sí, lesionados. Inclusive vemos cómo al hombre que está allí en el fondo detenido en plena calle se encontraba con sangre en su rostro. También tenemos que hablar de que una menor de edad tuvo un incidente casero, un accidente, llamémoslo así, en su propia casa. Y las cámaras de seguridad también muchas veces sirven para coordinar un traslado de emergencia. Esto sucedía en General Roca. Calle San Juan, allí vemos como un móvil policial está tratando de abrir el camino a una ambulancia y todo este movimiento es coordinado también por las cámaras de seguridad, porque el operador del 911 le va indicando a los móviles policiales que tienen la función de abrir el camino por donde está transitando la ambulancia y de esa manera tratar de que el traslado sea lo más rápido posible. Esta era una situación extrema. Allí vemos dos móviles policiales y que inclusive hay una persona que no se corre y la ambulancia tiene que tomar en contramano. Allí, en otra cámara en la avenida San Juan, fíjense ustedes como un móvil policial, cuando la ambulancia dobla a la derecha, lo que hace el móvil policial es correrse hacia la izquierda y tapar la calle. Allí vemos también, por ejemplo, esta cámara ubicada en la calle Maipú. Allí vemos como un móvil policial corta el tránsito en la calle y de esa manera la ambulancia puede transitar libremente, por supuesto, siempre con un móvil policial adelante, y los efectivos policiales de este puente, sobre el canal principal de riego, ya tenían el tránsito cortado. Todo esto se va coordinando
a medida que va transitando la ambulancia, en este caso con esta menor, que había tenido un accidente en su casa. Y allí, por ejemplo, en la rotonda de la avenida Roca, a pocos metros del hospital, también el tránsito estaba cortado para el paso de esta ambulancia. Este es un sistema que se coordina con una precisión de segundos. Esto es muy importante siempre destacarlo. Y lamentablemente en este caso la chiquita no pudo sobrevivir a pesar del esfuerzo de los médicos del Hospital Francisco López Lima, ni tampoco de los efectivos que trabajaron en este caso en el 911 como también en la calle. Pero tenemos que cambiar de tema, vamos a hablar de otra cámara de seguridad y demostramos que los policías también chocan. En el Bolsón es de noche, lluvia, dos efectivos policiales transitando en moto y en pleno centro de esa ciudad, un vehículo, aparentemente un Volkswagen Gol rojo, no los ve a los efectivos policiales que venían transitando por una de las principales avenidas en el Bolsón y allí los impacta. Fue un incidente normal, pero allí vemos como la visibilidad de noche, en la lluvia, por sobre todas las cosas, puede ocasionar este incidente. Afortunadamente, los dos efectivos policiales están bien, se recuperaron e inmediatamente comenzaron a realizar las pericias y también los trámites de rigor en este incidente vial que repetimos. Los efectivos policiales también transitan por las calles, en este caso de manera oficial, transitando con los propios vehículos de la fuerza, o también lo pueden hacer personalmente, pero también están expuestos a este tipo de situaciones. En el próximo bloque vamos a tener un mano a mano, una entrevista exclusiva con el juez suspendido Juan Pablo Chirinos. Se lo está acusando de mal desempeño de sus funciones. Él es juez de ejecución penal. Él es el encargado de controlar a cada persona, a cada interno, para que cumpla su condena en tiempo y forma, como lo designó la justicia. En este momento está suspendido de sus funciones. Y puntualmente se lo acusa en dos casos de dejar en libertad a internos que después terminaron asesinando a personas cuando se les dio el beneficio de una salida transitoria antes de que cumpla la total de la condena impuesta por la justicia. En el próximo bloque tendremos en nuestros estudios al juez suspendido Juan Pablo Chirinos. No se lo pierdan. Como lo habíamos adelantado, vamos a tener una entrevista en exclusiva con el juez suspendido Juan Pablo Chirinos, que gentilmente está aquí en nuestros estudios. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sabemos que tenés repercusión en este caso porque se está criticando y mucho el desempeño de tus funciones, y vos tenés un cargo particular, que es ser juez de ejecución penal. ¿Qué hace básicamente? Explicarle a la gente qué es lo que hace básicamente un juez de ejecución penal. Mira, el cargo de juez de ejecución penal es un cargo raro. En Argentina nace en el año 94 cuando se modifica la ley de ejecución penal nacional. En Río Negro también desde la misma fecha se preveía con la ley de ejecución provincial, pero no se puso en marcha hasta el año 2010. El juez de ejecución penal, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales y lo que la propia Constitución dice, los internos dentro de un penal la única libertad que pierden es la libertad ambulatoria. El resto de las libertades se las tendrían que dar en la medida que esta libertad ambulatoria no se ve afectada. Sí. Estando preso tenés otros derechos. La función del juez de ejecución penal es velar porque se cumplan esos derechos. Nosotros somos jueces de garantía, pero de garantía de los internos. Esa era la visión original. Después la ley ha tenido ciertas reformas. A partir de agosto del año pasado también se incorpora la perspectiva de la víctima. Antes no estaba o solamente estaba para los delitos sexuales desde el año 2012, pero antes ni siquiera esto estaba.
El juez de ejecución tiene 3 roles básicos: controlar qué hace la cárcel, ser juez de las decisiones que toma la cárcel. La cárcel toma decisiones diariamente respecto de el avance o no de los condenados dentro del establecimiento penal, y nosotros en ese contexto revisamos, si el interno nos pide, se puede revisar la decisión de la cárcel. Y la tercera función es habilitar, cuando la ley lo permite, salidas de mayor o menor duración de la cárcel o la libertad del interno. Y puntualmente sos cuestionado por situaciones muy particulares, caso Geldres y caso Luna. ¿Qué podemos decir del caso Geldres puntualmente, que después termina asesinando al comerciante de Cipolletti? Mira, el caso Geldres el señor Geldres, primero hay una situación bastante rara. Durante varios años, hasta que asumió el juez de ejecución de Cipolletti, yo era juez también de los presos de Cipolletti. Era el único juez de la provincia que tenía jurisdicción sobre la jurisdicción de Roca, pero también sobre jurisdicción de Cipolletti. En el caso de Cipolletti, Geldres era un condenado en Cipolletti que estaba cumpliendo una pena de 15 años en aquel entonces, que le faltaba algo así como 3 años cuando nosotros le dimos las salidas transitorias. Las salidas transitorias se las dimos en enero del 2012, un enero movido porque tenía no solo a cargo todos los juzgados de Roca y esta ejecución de Cipolletti, sino también fue el enero ante la muerte del entonces gobernador Soria. Venía con informes positivos del penal. En ese momento la fiscal de Cipolletti se opone, le doy traslado al defensor. Yo consideré que la oposición, basada por una cuestión social, ni siquiera era por una cuestión psicológica, era por un aspecto del informe sociológico, era salvable, y la fiscal no apeló la sentencia, entonces esa sentencia quedó firme. Geldres, bajo mi supervisión, salió durante un año con salidas de 12 horas y de 24 cada 2 meses, al principio con tutela, después con acuerdo del fiscal se le sacó, y durante todo un año fue controlado sin inconvenientes y no tuvo ningún inconveniente en el cumplimiento de su... O sea, durante un año las salidas transitorias de él fueron bien, perfectas. Fueron bien. Dentro de las salidas, él había sido trasladado, se les otorgó las salidas cuando él estaba en Viedma, se lo traslada a Cipolletti para que pueda tener estas salidas. En el penal de Cipolletti continuó. A fin de año, Geldres pidió la semilibertad, que es el paso siguiente. Nosotros los vamos probando lentamente a los internos. Normalmente las primeras salidas son más cortas, con alguien que lo tiene que ir a buscar y acompañar de vuelta al penal. Si supera esta fase, después sale solo, y si demuestra que puede ir y volver solo al penal y cumplir con las reglas, la siguiente, naturalmente, es permitirle la semilibertad. La ley establece que el beneficio de semilibertad es salir a trabajar en el medio libre en las mismas condiciones que un trabajador. De lunes a viernes, 8 horas. Las horas que corresponde se establece estar. Llegó un informe positivo. Durante la feria fue otra jueza la que le concede estas salidas. Cuando yo vuelvo en febrero se lo controló. Tuvo un informe positivo del Patronato de Presos y Liberados de Cipolletti, que lo fue a controlar al domicilio, lo encontraron, decían que la carpintería esta donde él supuestamente trabajaba existía. Tuvo una llegada tarde donde nosotros le advertimos que de volver a llegar tarde se le podía suspender el beneficio, y después tuvo este hecho donde mata al señor Araya, muy lamentable. Sí, por supuesto. ¿Y Jonathan Luna? Que... Jonathan Luna es un caso distinto. Claro, es un robo menor el que... Jonathan Luna estaba por un robo de 5 años, un robo de un celular, en Chuelechuel. Cuando llega a la mitad de la condena, el penal manda los informes positivos para las salidas transitorias, nosotros los recibimos. En los informes nosotros pedimos los antecedentes, esto es obligatorio que la persona no tenga... No es que no tenga antecedentes. La ley en aquel entonces lo que establecía es que no tuviera antecedentes donde interesara la detención. Esto es, un antecedente donde tuviera dictada la prisión preventiva. Entiendo. Hoy la ley cambió, hoy se exige que no tenga ningún tipo de antecedentes. En ninguna parte del país. Nosotros pedimos los antecedentes al Registro Nacional de Reincidencia. Bien. Son los antecedentes que están notificados. Bien. Ahí se notifican condenas efectivas, pero también las prisiones preventivas. Entonces por eso se pide ahí. Cuando nosotros pedimos, nos surge que este chico estaba rebelde en 2 causas en Chuelechuel. Le avisamos al juez de Chuelechuel, el juez de Chuelechuel
En una lo libera inmediatamente y en la otra nos dice que permaneciera detenido, entonces nosotros paramos la tramitación de la causa del señor Luna. A los 10 días el juez de Cholechuel le da la libertad en esa causa y nos notifica de una indagatoria para el 17 de diciembre. En aquel entonces el procedimiento era escrito. La fiscal no se opuso, nosotros esperamos hasta el 17 de diciembre, se hizo esta indagatoria en Cholechuel, no nos dijeron nada, nosotros le otorgamos las salidas transitorias y Luna en la primera salida no retorna. Él salió un viernes, tenía que volver el sábado, no volvió. El lunes ya se habría librado la orden de detención, la rebeldía. Bueno, un año y pico después ocurre este hecho trágico en Bahía Blanca. Ahora, si en estos dos casos, tanto sea el caso Geldrés como en el caso Luna, si los informes eran positivos, si se actuó siempre como correspondía, como lo dice la ley, ¿qué es lo que puede haber funcionado mal? Mira, todo puede funcionar mal. A ver, los informes eran positivos. Ustedes han sido testigos. Yo hace 8 años que trabajo de juez, y en esos 8 años han visto todos los esfuerzos que hemos hecho y una incontable cantidad de audiencias públicas donde se discutía cómo funcionaba la cárcel y la calidad de estos informes. Nosotros, el juzgado debería tener un equipo interdisciplinario propio que le permita tener una visión sobre lo que están haciendo los informes de la cárcel y tener una segunda opinión sobre esto. Estos equipos nunca se crearon y cuando se pidieron al superior, hay una vieja jurisprudencia del superior, pero que sigue vigente, que es hay que llevarle la punta de los informes de la cárcel. Entonces la herramienta que teníamos era esa. ¿Los informes de la cárcel eran perfectibles? Como todas las cuestiones. A partir de Luna, la cárcel se tomó el trabajo de hacer una introspección de cómo estaban haciendo ellos los informes y modificaron, hicieron un nuevo protocolo de actuación. Pero tuvo que pasarlo de Jonathan Luna. Tuvo que pasarlo de Jonathan Luna. Como juez, sostenés que el error está en el sistema. Mirá, uno aplica una ley que establece un sistema. Y cuando esto falla, falla esto. Pero estamos hablando de conductas de personas. Entonces, la ciencia no tiene hoy ninguna herramienta que te permita predecir conductas futuras con una probabilidad cierta. Casi todos los estudios muchas veces te dan chance, es como tirar una moneda al aire. Vos te basás en lo que tenés y la calidad de las decisiones judiciales es tan buena como la calidad de la prueba que vos tenés en el expediente. Entonces, a veces nos pasa esto. Yo creo que nosotros cumplimos con todo el procedimiento que dice la ley, todos los pasos que establecían y con lo que había, las decisiones que se tomaron, tanto mía como la jueza que dio las salidas laborales al señor Geldrés, las decisiones fueran correctas. Yo no puedo medir si la decisión fue correctamente tomada por lo que pasó después, sino con lo que teníamos antes, porque eso es lo que yo tengo para resolver. Si hubiera tenido otra cosa, probablemente lo hubiera resuelto distinto. Claro, es una situación muy delicada, estamos hablando de la vida de las personas, es una situación también muy polémica, ¿no? La situación es terrible, los hechos que ocurrieron después son terribles. Y la cárcel trabaja con los internos de acuerdo a la condena que tenían. En Luna trabajaban con un interno que estaba condenado por robo. No tenían ningún indicador que les hiciera pensar que Luna podía cometer un hecho tan grave después. Y en Geldrés trabajaban con una persona que que estaba pasada más de 6 años de sus salidas transitorias. No es que le dieron las salidas transitorias automáticamente a Geldrés. La cárcel lo tuvo mucho tiempo a prueba y que llegó. Que incluso, yo recuerdo que en el caso de Geldrés había tenido una sanción pequeña un mes antes de que se le dieran las salidas transitorias y se le mandó a preguntar al director si ellos sostenían la opinión que habían mandado y nos dijeron sí, la sostenemos, esto fue un hecho menor y en base a eso tomamos la decisión. Como juez, ¿tenés alguna opinión? Me imagino que sí, ¿no? Pero como persona, ¿tenés alguna opinión en particular de tus acciones? ¿Crees que fueron las correctas? ¿Crees que algo falló? Porque es muy difícil sacarte de tu lugar de juez y es lógico, sos profesional de esto, pero como persona, si te puedes retirar un poquitito de tu función de juez, de funcionario público. Con el diario del lunes uno se da cuenta que hay un montonazo de cosas que se podrían haber corregido antes, que se podrían haber hecho distintas, pero esto es un proceso
de evolución. La jurisprudencia evoluciona hacia esto. Si vos ves la jurisprudencia de Río Negro, al principio permitía salidas sin periodo de prueba y después en un momento dijo, no, mire, los tenemos que poner en el periodo de prueba. Es una de las etapas del cumplimiento de la condena. Porque pasaron hechos así. Estamos hablando de sentencias de los 90. Entonces, todo el sistema va aprendiendo estos momentos de quiebre, producen una reflexión hacia dentro del sistema y vos decís, bueno, modificamos las actuaciones, cambiamos. De hecho, la justicia está en un proceso de cambio gigante, revisando lo que venía haciendo. La reforma procesal va a ese punto, en reformar cómo estábamos trabajando, porque no estábamos dando la respuesta adecuada hacia la sociedad. Entonces, si vos me preguntás, ¿hay cosas que se podrían haber hecho distintas? Probablemente sí, pero hay que confiar que el sistema se puede reacomodar. Son 2 casos en 8 años. Nosotros, los internos del juzgado 10, hay 50 personas con salidas transitorias. Esas 50 personas cada mes salen más de el equivalente a más de un año de días, porque hay gente que sale todos los días y hay gente que sale 2 o 3 veces. Cada año, estos 8 años equivalen para nosotros a casi 100 años de años calendarios de gente con salidas transitorias. Y me están juzgando por 2. Creo que no lo hemos hecho tan mal si uno lo ve desde esa perspectiva, porque el riesgo nuestro es que alguien que sale cometa un delito. Y es el riesgo que el sistema acepta cuando se le permite salir a alguien que está cumpliendo una condena, pero es un diseño legal. Como juez, estás sometido a un proceso judicial, estás suspendido en tus funciones y es muy probable que la causa se encamine a un jury, a un juicio político. Yo quiero ir a un juicio. ¿Querés ir a un juicio? ¿Y crees en la justicia? Mira, yo creo en la justicia, si no, no trabajaría en la justicia. Como también creo que la justicia necesita reformarse y por eso fui un militante de la reforma procesal penal y he militado en la universidad en enseñar la reforma y doy clases soy capacitador del INESIP y doy clases a varios sistemas judiciales. Creo que este proceso en el que estoy yo es un proceso muy oscuro que respondía a parámetros, si querés, del código anterior, donde toda esta parte de investigación fue oscura para mí incluso. Yo me enteré de la suspensión el mismo día que se iba a tratar ahí, yo ni siquiera sabía que esa audiencia estaba convocada y soy parte de esa audiencia. Por eso quiero ir a juicio, porque el juicio sí es transparente. En el juicio se puede ver en qué condiciones estaban los penales, en qué condiciones teníamos que fallar nosotros y si el procedimiento que seguimos adelante fue el correcto. Si el fiscal, que es el que representa a la sociedad, me dice que una persona está lista para salir y cumple con todos los requisitos, yo como juez no puedo caprichosamente decirle que no. Esta es la cuestión. Juan Pablo, te agradecemos por esta visita al piso de delitos y expedientes. Por favor, Pablo, cuando quieras. En el próximo programa, en los próximos programas, mejor dicho, vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos casos. El juez Juan Pablo Chirinos, ya lo escucharon, quiere llegar a juicio para demostrar que su actuación fue la que corresponde, en este caso, en estos 2 casos tan polémicos como Geldrés y Jonathan Luna. Hasta el próximo programa.